Un joven de la calle encuentra a un billonario atado. Y su revelación sorprende a todos. Lucas siempre había estado acostumbrado a la oscuridad de las calles. Era un joven de la calle en un barrio olvidado, donde el sol apenas iluminaba las paredes sucias, y los ecos de risas eran reemplazados por gritos lejanos. Esa mañana, cuando las nubes pesadas parecían presagiar problemas, algo inusual atraía su atención. Una luz destellante entre los edificios desmoronados. Curioso se acercó, el corazón latiendo rápido. De repente lo vio, un hombre con traje de diseñador, atado a un viejo banco de madera en el parque. Lucas frunció el ceño. ¿Quién era? El tipo parecía un pez fuera del agua, su rostro pálido brillando como el mármol. «¡Ayúdame!», gritó el extraño, su voz entrecortada por el miedo. Lucas se detuvo, le dio un vistazo a su alrededor. Nadie en la calle, solo ellos dos. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Lucas, acercándose lentamente. «No importa quién soy, necesito que me saques de aquí», respondió Alejandro, el billonario. Sí, se llamaba Alejandro, y su fortuna era tan grande que había solucionado problemas que Lucas ni siquiera podía imaginar. Pero ¿por qué estaba ahí? Atado y despojado de todo, se veía vulnerable, casi insignificante. La curiosidad de Lucas creció como un fuego incontrolable. A medida que trataba de liberar a Alejandro, una sombra se cernió sobre ellos. Un hombre con una cicatriz en la mejilla apareció de la nada, como un fantasma. «¡Detente, niño!», gritó el extraño, con ojos ácidos y una sonrisa torcida. Lucas sintió un escalofrío en su espalda, una sensación de peligro. ¿Qué hacía ese tipo ahí? «Lo que sabes es mucho más de lo que imaginas», dijo Alejandro, captando el temor de Lucas. El joven retrocedió, las manos sudorosas en su pecho. Pero la idea de que Alejandro pudiera ser la clave para salir de su vida dura, de la pobreza que lo ahogaba, lo impulsó a seguir. Cuando estuvo a punto de deshacer las cuerdas, una revelación lo golpeó. Alejandro no solo era una víctima, era responsable de decisiones que habían arruinado su comunidad, de secretos financieros oscuros que habían dejado a su gente en la miseria. Lucas sintió un nudo en el estómago. Iba a liberar a un hombre que había jugado con la vida de otros. Pero, ¿qué opción tenía? ¿Escaparía de su propia realidad o ayudaría a un extraño? La tensión creció como el horizonte antes de una tormenta. Un pacto antiguo, palabras susurradas en la oscuridad, dejaban claro que el destino de su barrio estaba en juego. Lucas miró a Alejandro, y sus ojos estaban llenos de un miedo palpable. Algo terrible se acercaba, y él estaba atrapado en medio de todo. Era un dilema, arriesgarlo todo por un hombre a quien apenas conocía, mientras su propia familia lo esperaba en casa, luchando por sobrevivir. Con cada secreto que desentrañaban, la vida de Lucas se entrelazaba más con la de Alejandro. ¿Hasta dónde llegaría para salir adelante? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene ahora. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión creció como un volcán a punto de estallar. Lucas se quedó parado, mirando a Alejandro y al extraño que había llegado, mientras su mente trataba de hilar pensamientos. ¿Debía liberar a un hombre que había hecho tanto daño? Pero en ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio del parque. Era un grito de mujer y su eco resonó en cada rincón. Lucas se volvió, el corazón acelerado. De entre los árboles apareció una mujer desaliñada, con los ojos desorbitados y llenos de terror. «Alejandro, no lo ayudes», gritó, corriendo hacia ellos. La mujer se detuvo a unos metros, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. «Él es el culpable de todo. Es un monstruo». Los ojos de Lucas se abrieron como platos. El rostro de Alejandro se volvió aún más pálido, y su voz, antes llena de suplicaciones, ahora temblaba de rabia. «Cállate, María, no sabes de lo que hablas», le gritó. La intensidad de la situación escaló.
¿Qué significaba todo esto? María, al borde de las lágrimas, no retrocedió. Tú destruiste mi familia. Eres un ladrón, exclamó. Y Lucas sintió un revuelo en su pecho. Se trataba de una mujer que había enfrentado dolor. La conexión era instantánea. El dolor en sus ojos era el reflejo de lo que él había visto a su alrededor en su barrio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucas, casi como un susurro. Las palabras se agolpaban en su garganta. Él hizo que desalojaran a mi madre. Vendió el edificio donde vivíamos. No tengo a dónde ir, contestó María. Su voz quebrada pero firme. Alejandro balbuceó. No. Fue así. Fue una decisión difícil. Pero cada palabra que pronunciaba sonaba más débil. Lucas se dio cuenta de que había un lado oculto en aquel hombre. Uno que nunca había esperado enfrentar. ¿Es verdad?, le preguntó casi en un grito, ahora observando a Alejandro con ojos nuevos. La atmósfera se volvió densa. Los árboles, una vez vigías mudos, parecían inclinarse para escuchar. El hombre con la cicatriz observaba en silencio, su mirada entre divertida y expectante. A veces, Lucas, la verdad es más oscura de lo que parece, murmuró. Y justo cuando Lucas estaba a punto de tomar una decisión, un sonido sordo retumbó en la distancia. Una explosión. El eco resonó en el aire, y el suelo tembló. «Esos son ellos», gritó Alejandro, y Lucas sintió cómo el miedo lo envolvía. «La banda, se están acercando». La silueta de un auto oscuro apareció al final del parque, y unos hombres armados saltaron del vehículo con furia. Lucas sintió que el mundo se sacudía. El caos se desató. Él estaba atrapado entre un billonario que había arruinado vidas y una mujer que clamaba justicia. El eco de la explosión aún resonaba en su mente mientras miraba a su alrededor, buscando una salida. «¡Corre!», le gritó María, y Lucas sintió su corazón pulsar. Todo cambió en un instante. La figura de Alejandro, temible y frágil al mismo tiempo, ahora era solo un hombre más, un ser humano con secretos oscuros. El dilema se intensificaba. ¿Ayudar a alguien que había hecho tanto daño o salvarse a sí mismo? La urgencia de la situación lo atrapó. Las decisiones se volvían cada vez más complejas. ¿Daría media vuelta y dejar a Alejandro atrás? ¿O sacrificaría su propia seguridad para hacer lo correcto? Las sombras se acercaban, y su destino dependía de un hilo. ¿Qué haría ahora? Lucas retrocedió, el corazón en un puño. El caos se desataba a su alrededor. La figura de María, aún temblando por el terror, gritaba. Un eco de explosiones retumbaba en su mente. Cuerpos enfurecidos saltaban del auto oscuro, llenos de rifles y miradas salvajes. «¡Corre!», dijo María de nuevo. Pero Lucas estaba congelado. El dilema que había vivido se intensificaba. Pero no solo eso. Algo en su interior cambiaba. Los hombres armados avanzaban, gritando órdenes que se perdían en el aire. La mirada de Alejandro se tornó sombría. «Debemos irnos ya», suplicó, pero su voz era un débil eco ante la tempestad que se acercaba. Lucas sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué hacer ahora? Entre el miedo de Alejandro y la urgencia de María, se encontraba en el ojo del huracán. Pero algo no cuadraba. Antes de que Lucas pudiera reaccionar, un destello llamó su atención. El hombre con la cicatriz, que había permanecido observando de forma silenciosa, dio un paso al frente. «El dinero no lo es todo, Alejandro», dijo con una voz serena que sorprendió a todos. Lucas entrecerró los ojos. «¿Quién era este tipo?». «Tu momento ha llegado», agregó, mientras miraba a Alejandro con desprecio. De repente el ambiente pareció cambiar. El caos se desvaneció por un instante y el tiempo se detuvo. Alejandro, atrapado entre el banco de madera y los gritos de frustración, palideció. «No puede ser». La cicatriz se rió, un sonido cruel que llenó el aire. «Todo lo que has hecho», comenzó, pero no pudo terminar. Una explosión gemía nuevamente en la distancia, esta vez más cerca. El hombre se volvió hacia Lucas. «¿Crees que él es tu salvador? ¿O es solo el ladrón de tu futuro?», murmuró, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación le dio vueltas en la cabeza. «No estoy aquí por él, estoy aquí para liberarte a ti». Las palabras resonaron con claridad en su mente. Un ligero sudor comenzó a acumularse en su frente. ¿Liberarse? ¿De qué? Las vidas de María, de Lucas y de toda la comunidad estaban en juego, y la tensión se volvió palpable. De repente, ante sus ojos, el hombre de la cicatriz cogió su arma y apuntó hacia el cielo.
El sonido del disparo quebró la atmósfera, y un destello iluminó el parque en un momento dramático. Una lluvia de escombros cayó del cielo, mientras varias personas que se habían reunido miraban, paralizadas, comprendiendo que todo era una puesta en escena para un juego mucho más grande. «Quiero la verdad», gritó Lucas, sintiendo cómo su voz temblaba. La incertidumbre lo consumía. ¿Era verdad lo que decía este extraño? ¿Era Alejandro el verdadero monstruo? «Tu familia, tu barrio, todo tiene que ver con este hombre», indicó el cicatriz. «¿Vas a dejar que siga haciéndolo?» Lucas sintió que le pisaban el pecho. El peso de la verdad se desbordaba en su mente. El ciclo de dolor, la lucha por sobrevivir, las decisiones que había tomado, todo le estallaba en la cabeza. En ese instante, una ráfaga de disparos sonó. La banda estaba a la vista, avanzando velozmente hacia ellos. «No hay tiempo», gritó María. Las figuras se acercaban, las sombras alargándose en su camino. Él se debatía entre dos mundos: Alejandro, el hombre atado, y la posibilidad de un futuro diferente. Pero con una verdad tan aterradora en el aire, ¿a quién podía confiar realmente? Con el ruido de pasos atronadores que resonaba cada vez más cerca, Lucas tomó una decisión. Pero no sabía si sería la correcta. ¿Salvaría a Alejandro y liberaría su propia vida? ¿O permitiría que se llevaran al hombre que había destruido tantas vidas? El tiempo se deslizaba entre sus dedos. El destino de todos estaba a punto de cambiar. «Decide ya», resonó la voz del hombre con la cicatriz, y Lucas sintió que el suelo se le hundía. La pregunta seguía latiendo en su mente. ¿De qué verdad escapaba y cuánto tiempo le quedaba? La tensión se palpaba en el aire. Lucas, paralizado entre la amenaza de los hombres armados y las súplicas desesperadas de María, sentía que el tiempo se escurría como agua entre sus dedos. «Decide ya», clamó el hombre de la cicatriz, la urgencia de su voz zumbando en sus oídos. Y ahí, en medio del caos, ocurrió lo inesperado. Un grito feroz cortó el aire. Era un sonido que Lucas nunca había escuchado antes, un grito que parecía retumbar en sus huesos. Con un giro, vio como un grupo de personas salía de entre los árboles. Una multitud armada de gente que nunca había visto. «Detrás de mí», gritó uno de ellos. Y antes de que Lucas pudiera procesar lo que estaba viviendo, una lluvia de balas se desató. Los hombres armados del auto oscuro se lanzaron al suelo, buscando refugio. La tensión estalló. Lucas se sintió empujado hacia el lado de María, que lo miraba con terror en los ojos. ¿Quiénes eran esos nuevos jugadores en esta historia? Entre la confusión, logró vislumbrar a un viejo conocido. Su vecino, Jorge, un hombre que había sido parte de la vida de Lucas desde siempre, ahora con una pistola en mano. «Lucas, necesito que te alejes de él», gritó Jorge, señalando a Alejandro. «Él es el responsable de todo esto». Las palabras cortaron en el aire como una cuchilla. ¿Qué estaba diciendo? Lucas sintió que el mundo daba vueltas. Nunca pensó que alguien en su propia comunidad podría estar conectado a la ruina de su barrio. Alejandro, aún atado, parecía un espectro. Su rostro se había transformado en máscara de pánico. «No les creas, Lucas. Esto es una locura». Pero la ira de Jorge era palpable. «Has jugado con la vida de todos nosotros, y ahora es tu turno de pagar». La situación era un volcán a punto de estallar. Lucas sintió el nudo en su garganta apretarse. ¿A quién debía creer? ¿Al hombre que había estado en una posición de poder, o al vecino que lo había visto crecer? La confusión se intensificó. Las emociones estremecían su corazón. Aprovechando la distracción, los hombres del auto oscuro comenzaron a reagruparse, con el rostro retorcido por el odio. Una de las balas alcanzó a un miembro del grupo de Jorge. La forma en que cayó, de rodillas antes de desplomarse, hizo que el estómago de Lucas se revolviera. El miedo y la urgencia estaban en el aire. Lo imposible ahora parecía real. «María, corre», Lucas gritó sin pensar. Ella y Jorge no lo dudaron. Se lanzaron a un lado, buscando cubrirse mientras las balas guturaban a su alrededor. Pero Lucas no podía moverse. Se sentía atrapado entre dos mundos, entre dos verdades que se retorcían bajo la presión del caos. «Lucas, ven», lo llamó María desde un lado. Sus ojos brillaban con un temor nítido. «No podemos quedarnos aquí». Él miró hacia Alejandro.
sus amistades rotas y la vida en peligro. En un instante recordó las palabras de la mujer desaliñada, el peso del dolor. ¿Que esto es lo que querías proteger?, se murmuró para sí mismo. Cuando finalmente dio un paso, una explosión destelló a su lado. Todo se fue a negro por un segundo. Cuando regresó, la imagen que vio lo dejó helado. Alejandro estaba ahora libre, y lo que más le sorprendía era que Jorge se había convertido en uno de los hombres armados. Lo sabía. Siempre fuiste parte de esto, gritó Lucas, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo había podido perderse eso? La lealtad, los secretos y la verdad de la comunidad estaban ahora como piezas de un rompecabezas esparcido. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Y cuál era el papel de Jorge en todo esto? El caos continuó explotando a su alrededor. Lucas respiró hondo, su mente girando. ¿Estaba realmente listo para descubrir la verdad? ¿Qué más le ocultaban? Las sombras de la noche parecían acercarse, y él estaba a punto de ser tragado por la oscura realidad de su barrio. Su destino pendía de un hilo, y la pregunta resonaba: ¿podría encontrar la verdad antes que todo se desmoronara? Lucas miró a Alejandro, su mente estallando con preguntas. ¿Por qué había confiado tanto en un hombre que había arruinado vidas? Las balas zumbaban alrededor, el caos llenaba el aire y el sudor corría por su frente. La aparición de Jorge, pistola en mano, había encendido una chispa de confusión y terror en su pecho. De repente, un sonido ensordecedor lo sacó de sus pensamientos. Una gran explosión sacudió el parque, como si el cielo se hubiera abierto. Las llamas brillaron, como demonios rebosantes de furia, y el aire se llenó de un humo negro, espeso y caliente. Lucas retrocedió, cegado por la luz. Cuando el humo se disipó, lo que vio lo dejó paralizado. El coche oscuro había volado por los aires, partes y trozos volando en todas direcciones. Pero no eran solo los hombres armados los que habían desaparecido. En su lugar, Lucas vio a su madre, blanca como un papel, y con los ojos desorbitados, emergiendo entre el humo. «Lucas, corran todos», gritó con un pánico que resonó como un eco en su corazón. Los rostros de María y Jorge se congelaron, la incredulidad llenando el aire. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Lucas apenas podía creer lo que veía. Ella había estado en casa, lejos de este horror, pero allí estaba, como un fantasma del pasado regresando por él. «No hay tiempo, Lucas. Ellos vienen. Tu padre está involucrado». La revelación fue un puñetazo en su estómago. La atmósfera se volvió densa. Todo lo que había sobre su familia, sobre las luchas y sufrimientos, se quedó atrapado en un hilo de realidad que se palpaba a su alrededor. Jorge arrugó el ceño. «¿Tu padre? ¿Qué estás diciendo?» La confusión reinó, mientras Lucas soltó un grito ahogado. Los hombres que habían estado atacando representaban algo más grande, algo que conectaba su vida en el barrio con una red de poder que no había podido imaginar. Un grupo de sombras se agitó entre el humo, avanzando con pasos firmes. Eran miembros de una organización criminal que había mantenido las riendas sobre la comunidad, y ahora regresaban por lo que era suyo. «Debemos irnos», dijo María, tocando el brazo de Lucas, pero él estaba indiscutiblemente atrapado entre el horror y la verdad que se deslizaba entre sus dedos. «Lucas», gritó su madre, intentando alcanzarlo, «estás en peligro. Todo lo que creías saber era una mentira». Las palabras de su madre sonaron como un golpe. «Tu padre es un ladrón, ha estado robando de su propio pueblo. Su dinero, su riqueza, todo está manchado de sangre». María y Jorge miraron a Lucas con ojos llenos de miedo y confusión. La torre de su mundo estaba a punto de desmoronarse, y él sentía el peso de muchas vidas en sus hombros. «No, no puede ser», murmuró Lucas, casi como una súplica. Buscaba otro tipo de verdad, una donde no tuviera que conciliar el amor por su padre con la traición que había aprendido. El estruendo de pasos resonó, los hombres armados regresaban, y Lucas comprendió. No solo había traición en el aire, sino que su familia había estado en el centro de todo. Un grito desgarrador rompió de nuevo el silencio. «Vamos, Lucas, rápido», insistió su madre, llevándolo del brazo, pero él estaba paralizado. La verdad era como un peso muerto sobre su pecho, su vida entera construida sobre cimientos de engaños. Mientras su madre lo arrastraba, se dio media vuelta.
listo para enfrentar a Alejandro y confrontar la realidad de lo que había hecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, Jorge le gritó: «No seas tonto, Lucas, no se puede confiar en él». Antes de que pudiera reaccionar, 2 balas volaron y se escuchó un golpe sordo. Alejandro había caído, y Lucas sintió un vuelco en su corazón. Se tambaleó, el caos girando a su alrededor. En ese instante, comprendió que no solo su vida dependía de sus decisiones, sino también el destino de su comunidad, y tal vez el de su propia familia. Mientras su madre trataba de empujarlo hacia el camino de escape, el aire se llenó de un grito, un eco de dolor y traición. «Lucas, tú eres la clave», resonó el hombre con la cicatriz, una verdad obliterante pululando en la atmósfera. Al mirar fijamente a sus padres, a Alejandro en el suelo, sintió el abismo de su realidad acercándose. Todo lo que creía saber estallaba en pedazos. ¿Dónde estaba la salida? ¿Era él el héroe o el villano en esta historia? Las sombras lo rodeaban. ¿Qué debía hacer ahora? La pregunta vibraba en sus oídos mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Lucas miró a Alejandro en el suelo. Estaba en shock. La sangre empapaba el traje del hombre que había arruinado su barrio, y esa realidad lo golpeó fuerte. A su lado, su madre gritaba sobre un peligro inminente. «Lucas, debemos irnos ya». Pero él no podía moverse. Todo su mundo estaba derrumbándose como un castillo de naipes. Los hombres armados se reagruparon después de la explosión, y lo que parecía ser caos pronto se tornó en una danza mortal. La voz de Jorge resonaba en su mente. No confíes en él. ¿Era verdad lo que decía su madre? ¿Y qué de todo lo que había creído sobre su padre? Un torrente de emociones lo inundó. El miedo, el dolor, la confusión, todo se entrelazaba en su pecho. «Vamos», tiró de su brazo su madre. Lucas, con el corazón acelerado, dio una mirada de reojo hacia Alejandro. ¿Era realmente un monstruo? La culpa se aferraba a él, pero la necesidad de escapar era más fuerte. Sin embargo, justo cuando decidió dar un paso, escuchó un grito desgarrador que lo paralizó. Era el hombre con la cicatriz. «Detente», retumbó su voz, y en un instante todo quedó en silencio. Un susurro de horror recorrió el parque. «No te lo lleves, él debe enfrentar sus crímenes». Lucas vio cómo el hombre levantaba una pistola y apuntaba. No a Alejandro, sino a su madre. «No», gritó él, sintiendo que el mundo se desmoronaba. El disparo sonó como un trueno. Todo se detuvo. La imagen de su madre, caída al suelo, la vida desvaneciéndose en sus ojos. Lo golpeó con fuerza. «Mamá», Lucas se lanzó hacia ella. El caos que lo rodeaba se convirtió en un murmullo distante. El mundo se oscureció, y su mente quedó atrapada en ese momento. El eco del disparo, el ardor de la traición. «¿Por qué?», murmuró, sintiendo el vacío en su pecho. Alejandro, ahora libre y temblando, lo miraba con ojos llenos de pánico. «Lucas, yo». «No digas nada», interrumpió él, el dolor en su voz era palpable. «Tu culpa. Todo esto es tu culpa». Jorge, ahora con lágrimas en los ojos, parecía igual de confundido. «Tenían que enfrentarlo, lo que hizo tu padre». Pero Lucas no quería escuchar más. La verdad era demasiado pesada. Miró a Alejandro, a su madre extendiendo la mano hacia él. Fue como si el tiempo se detuviera de nuevo. Pero luego, un hombre armado, el que se había escondido, apareció de entre las sombras. «Vamos, que hay que irnos». Así que Lucas se levantó, agarrando a su madre, pero el hombre con la cicatriz lo detuvo. «Espera, no te lo lleves. Él tiene que saber». Eso lo aturdió. Pero ese hombre no era el único que usaba una pistola. En un giro dramático, otro grupo de personas armadas con rostros conocidos para él emergieron del humo, y entre ellos estaba su propio padre. «Lucas», desde lejos le gritó, extendiendo su mano, «confía en mí». La confusión se apoderó de su mente. Su padre, el villano del que hablaban. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba pasando? Las ilusiones comenzaron a desmoronarse. Todo lo que había creído, cada idea de justicia, cada grano de verdad que había defendido, estaba al borde del abismo. Su padre avanzó también hacia Alejandro, una mirada desafiante en su rostro. «Siempre lo supe, Alejandro, hoy todo termina». Lucas sintió que se le congelaba el corazón. ¿Qué secretos estaban ocultos aquí? ¿Por qué estaban todos conectados de esta manera? «Lucas, elige», insistía el hombre con la cicatriz. «Tu madre está herida, pero todavía hay tiempo. Di la verdad.
El futuro de tu barrio está aquí. Fue un eco de desesperación. Él se encontraba en el centro de un enredo monstruoso. Personas que alguna vez amó ahora representaban el dolor de su vida. Los hombres armados se movían más rápido y la tensión aumentaba. Lucas miró a su madre, y luego a su padre. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué dejaste que todo se desmoronara? La voz de Lucas tembló. La respuesta de su padre quedó atrapada en el aire, mientras el caos lo rodeaba. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Qué haría ahora? Las dudas llenaban su mente y el futuro parecía más incierto que nunca. A medida que el sonido de pasos y el eco de disparos comenzaban de nuevo, Lucas sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Y si todo lo que pensaba que sabía se convertía en polvo? ¿Podría aún salvar a su madre? ¿A su barrio? Todos estos pensamientos giraban en su cabeza mientras las sombras se acercaban una vez más. Lucas miró a su padre desde lejos, la confusión y el dolor llenándole la cabeza. ¿Era posible que todo lo que había sabido sobre él fuera una mentira? Se sentía como si el suelo se agrietara bajo sus pies. Su madre estaba herida, y la sombra del hombre con la cicatriz se proyectaba más grande que nunca. Todo lo que conocía estaba derrumbándose. «Lucas, ven», gritó su madre, con una mezcla de pánico y urgencia en su voz. Lucas se debatía entre correr hacia ella o enfrentar la realidad de su padre. El caos a su alrededor se intensificaba. Los hombres armados se reorganizaban, gritando órdenes. La gente gritaba. Era un verdadero infierno. «Decide», resonó la voz del hombre con la cicatriz. La presión aumentaba. Lucas tragó saliva, su garganta seca. Agarró la mano de su madre, que temblaba, y sintió el frío de la verdad. «Eres como ellos», murmuró su padre, apenas audible, pero la rabia en su mirada era palpable. De repente, el sonido de un disparo cortó el aire. No era otro disparo, era uno más fuerte, más estruendoso. Un hombre del grupo de su padre cayó al suelo, su rostro descompuesto. Todos se detuvieron. El tiempo pareció congelarse. En la confusión, Lucas sintió un estallido en su pecho. Un segundo disparo resonó, pero esta vez se escuchó un grito que provenía del interior de la multitud. «Alejandro», y ahí estaba. El cuerpo de Alejandro yace allí, en el suelo, pero para sorpresa de todos, comenzó a moverse. No puede ser. Lucas sintió que todo se volvía una locura. ¿Cómo era posible? Pero entonces, una figura emergió del humo, una mujer, empujando a través del caos. Era María, con una mirada de horror en el rostro. «Alejandro, despierta», gritó. Lucas no podía creer lo que veía. Ese era el monstruo, el hombre que había arruinado la vida de su madre, y tantas otras. Pero ahora estaba de pie, luchando por levantarse. «Él es el culpable», gritó María. Su voz casi se perdió en el tumulto. «Tú lo mataste». Ella avanzó. Su mirada estaba fija en Alejandro. Lucas se sintió atrapado en medio de un juego mortal, donde cada movimiento podía causar estragos. Pero había algo más, algo en el aire que se sentía raro. De repente, las luces del parque comenzaron a parpadear, y una corriente de energía recorrió el ambiente. Todos los ojos estaban en Alejandro. Cuando finalmente se recuperó, su mirada se centró en María. «No tienes idea de lo que estás diciendo», dijo con voz temblorosa. «No soy un ladrón, nunca lo fui». Todo se volvió un torbellino de emociones. La gente comenzó a murmurar, incluyéndolos a todos en una trama que parecía alocada. ¿Qué quería decir? ¿Era Alejandro en verdad una víctima también? Lucas sintió fusión de sentimientos. El odio, la compasión y la desconfianza se abrían paso en su interior. En un instante, la atmósfera cambió. De repente, un hombre surgió entre las sombras. La gente cayó. Era un policía del barrio, uno que había trabajado con ellos. «¡Alto!», gritó, haciendo que todos se miraran confundidos. «Él es el culpable», dijo un hombre del grupo de su padre. «Ha estado robando a nuestra gente. Ha arruinado casas, familias. No podemos dejarle escapar». El policía lo miró y la multitud se dividió. Lucas sentía que todo su mundo se desmoronaba. «¿Por qué deberíamos creerle?», dijo María, la rabia llenando su voz. La verdad parecía desvanecerse en una niebla irreal. «Porque yo tengo pruebas», dijo el policía, levantando un documento desgastado. «Todo lo que ha hecho, cada decisión». Alejandro fue un títere.
La verdad es más oscura de lo que imaginas. La revelación fue un golpe. Lucas sintió que el aire se le escapaba. Su padre, sus amigos, toda su comunidad estaba a punto de ser sacudida por un secreto devastador que podía cambiarlo todo. ¿Quién estaba realmente detrás de la miseria en su barrio? Las sombras danzaban a su alrededor. Y fue en ese instante, cuando la tensión era casi insoportable, que una explosión iluminó el cielo. Las luces del parque estallaron en un caos. Gritos, confusión, todo se convirtió en una escena de locura. El estruendo lo dejó sordo por un segundo. Cuando el polvo y la niebla se disiparon, Lucas miró alrededor, viendo caras aterrorizadas mientras se preguntaba qué significaba todo esto. ¿Estaba su barrio a punto de caer en el abismo? ¿Podría descubrir la verdad antes de que todo se destruyera? La incertidumbre estaba latente en el aire. Las mismas preguntas vibraban en su mente mientras todo crujía. ¿Qué haremos ahora? Su voz apenas era un susurro, sin saber que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lucas estaba paralizado. La niebla de caóticas explosiones y gritos llenaba el aire. La escena era un verdadero infierno. Su madre, con el rostro pálido, lo llamaba con urgencia. El alboroto a su alrededor se tornaba ensordecedor, pero todo lo que podía sentir era la presión de la verdad aplastante que se desbordaba en su pecho. Cada segundo se sentía como un latido inquietante, como si su corazón estuviera a punto de estallar. La confusión reinaba. El hombre con la cicatriz, la figura temida, ahora parecía un simple espectador de un drama desgarrador. Alejandro, con su traje ensangrentado, estaba tratando de levantarse del suelo, como si su mundo se estuviera desmoronando de nuevo. Todo lo que había creído se tambaleaba. La verdad parecía más oscura que nunca. «¡Mamá, ven!», Lucas gritó, su voz rasposa. Se lanzó hacia ella, pero lo que sintió hizo que se le helara la sangre. En un instante, los hombres armados se movieron, lanzando gritos de alerta. Las sombras se acercaban, mientras un nuevo grito resonaba en sus oídos. Fue entonces cuando una nueva figura apareció entre el humo, emergiendo como un fantasma de un recuerdo olvidado. Era su hermana, Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lucas, lárgate de aquí, no es seguro». La angustia en su voz lo atravesó como un rayo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucas, atónito. La realidad lo golpeó con más fuerza. ¿Cómo había llegado ella a este horrible lugar? La escena se volvió aún más tensa. La presencia de Sofía traía consigo una pregunta que nadie había formulado. ¿Por qué estaba ella allí? «No hay tiempo», gritó, sus ojos llenos de miedo. En ese preciso momento, el estallido de un coche volando por los aires llenó el espacio. Era un sonido ensordecedor que sacudió el suelo. Lucas sintió que el mundo se volvía en un remolino. La imagen de su madre, ahora herida, y su hermana, en peligro, rompían su corazón. Y en ese caos, un giro inesperado lo dejó sin aliento. Salió de la multitud un hombre que parecía familiar. «Lucas», gritó. Era su padre. Su rostro, antes una figura distante, ahora se presentó roto por la culpa, con un brillo de preocupación y desesperación. «¿Qué haces aquí, papá?». Lucas no podía creer lo que veía. El hombre que había asociado con la ruina de su comunidad, ahora estaba presente en el centro de todo, como si los hilos de su vida se entrelazaran en un mismo punto. «Tu madre está en problemas. Se ha complicado todo más de lo que imaginas». Las revelaciones empezaron a caer como un torrente de lluvia. «Yo no quise que esto sucediera, pero el dinero, tú no sabes lo que realmente ha pasado. No soy el villano que piensas». Las palabras de su padre resonaron y Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era un dilema emocional. Las imágenes de su padre como el enemigo de su barrio, ahora sustituidas por el hombre que había sufrido consecuencias de sistemas corruptos, lo confundieron. Una serie de disparos resonaron, y Sofía se lanzó al suelo. «¡Mamá, corre!», gritó, la urgencia ardiendo en su voz. Lucas se sentía dividido entre salvar a su familia y descubrir la verdad de su padre. El caos se intensificaba, las luces volvían a titilar. Justo cuando todo parecía que iba a estallar, el hombre con la cicatriz dio un paso hacia adelante. «¿Quieres saber la verdad?». Su voz retumbó con poder. «La vida de esta familia no es lo que parece. Todos son piezas en un juego más grande». Las palabras se cortaron cuando un nuevo grupo de hombres armados se unió, gritando, empujando a la multitud mientras la violencia estallaba.
Sin embargo, antes de que las balas pudieran volar, una sombra emergió del humo, interrumpiendo la tormenta. Era María, con la mirada de furia en su rostro. Él tiene que ser detenido. Ha arruinado vidas, gritó, su voz desatada ante el caos. Lucas se sintió abrumado. Con cada revelación, cada nuevo rostro, se sentía atado a verdades más crueles. Los vínculos familiares se desmoronaban. Las lealtades se tambaleaban. Mientras observaba el abismo de caos, todo parecía confuso. La realidad y las viejas versiones de ellos se estaban cruzando. Y en el instante más vulnerable, tuvo una revelación. La dolorosa verdad no era solo sobre lo que había hecho su padre, sino que todos estaban atados a un sistema destinado a fallar. La comunidad que había creído ver estaba plagada de traiciones. La carga de decisiones recaía sobre él. De Fide Lucas resonó, y desde el fondo sintió una chispa de claridad. No solo necesitaba salvar a su familia, sino también el futuro de todo su barrio. Su corazón latía con fuerza, y antes de que pudiera procesarlo, un destello iluminó el cielo. Una nueva explosión sacudió el parque, faro de la confusión. Mientras Lucas miraba a su alrededor, preguntándose si la verdad alguna vez sería suficiente para romper ciclos de dolor e ignorancia, la pregunta latía en su corazón: ¿podría él cambiarlo todo, o lo perdería todo con el próximo estallido? Su destino estaba más en juego que nunca. Lucas estaba paralizado, temblando entre el horror y la revelación. Las sombras de su madre y su hermana Sofía arrojaban una luz amarga sobre su angustia. Pero en medio del caos, la atmósfera se volvió aún más intensa. La gente gritaba, y el estruendo de las explosiones seguía resonando como un eco lejano. La voz del hombre con la cicatriz reverberaba en su mente. «Decide». Con su corazón latiendo en su pecho, Lucas no podía apartar la mirada de Alejandro, que estaba en el suelo, intentando levantarse. La rabia de María llenaba el aire. «Tú eres el culpable», clamaba. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible que el hombre que había destruido tantas vidas fuera, en realidad, un peón en un juego mucho más grande? La voz de Lucas sonó entre los gritos, pero cuando se giró, un destello brilló en el aire y algo estalló cerca. Una nueva explosión sacudió el parque, la tierra tembló. Fue un golpe devastador. Lucas lanzó un grito. Su rostro se tornó blanco. Cuando el polvo se disolvió, la imagen que vio lo dejó helado. En medio del caos, un vehículo cruzó por la acera a gran velocidad. Los hombres armados se dieron cuenta demasiado tarde, sus miradas mezcladas entre horror y sorpresa. «¡No!», gritó su padre, que estaba cerca, extendiendo la mano. Pero fue un segundo tardío. El auto chocó con fuerza, haciendo que los hombres armados volaran por los aires como muñecos de trapo. Lucas se sintió como si el tiempo se detuviera, sintiendo el peso de la realidad en su pecho. De repente, el caos se detuvo. Un silencio tenso envolvió el parque. Todos miraban atónitos. Lucas sintió que el sudor frío le recorría la espalda. ¿Quién estaba al volante? La figura emergente del auto era alguien que nunca esperó ver. Era su hermano mayor, Andrés, a quien no había visto desde hacía años. «Lucas, Sofía, mamá», gritó, sus ojos desbordados de pánico. El mundo de Lucas se tambaleó. «Salgan, rápido». Su voz era un rayo enviando una ola de confusión. ¿Qué hacía él aquí? ¿Y cómo había llegado? Las cosas se tornaron aún más complejas. La revelación hirvió en el aire. El grupo de su padre, el dolor de su madre, su hermana aterrorizada. Lucas sentía que cada secreto se desbordaba. «Andrés, ¿eres tú?», susurró Lucas, sin saber si estaba soñando. «No hay tiempo, debemos salir de aquí», gritó Andrés, y en ese momento algo hizo clic en la mente de Lucas. «Si estás aquí, entonces todo lo que has dicho está conectado. Tú sabías». Los ojos de Andrés reflejaron desesperación. «Lo sé, pero ahora no puedo explicarlo. Tu padre no es el único. Hay un grupo detrás de todo esto. Uno que ha manipulado a todos nosotros. Tu vida, nuestra comunidad. Todo es parte de un plan mucho más grande». Las palabras de Andrés golpearon a Lucas como un puñetazo. ¿Qué quería decir con eso? Pero el eco del paso de los hombres armados rompió su revelación. Uno de ellos se agachó, intentando levantarse. «Tienen que pagar», gritó, levantando su arma. Todo se sintió como un horror congelado. El tiempo se detuvo otra vez.
¡Mamá! ¡Sofía! Lucas gritó mientras un estallido resonaba. La tensión alcanzó el clímax. El grito de su madre resonó, y el caos se desató de nuevo. Lucas se lanzó hacia adelante. En su corazón, una desesperación horrible. Podría salvarlos antes de que todo se desmoronara. Mientras corría, un disparo resonó nuevamente, y en un giro inesperado, un hombre en la distancia se cayó al suelo. Lucas sintió su mundo girar. Era Jorge, el amigo de su padre. ¡Jorge! Los ojos de Lucas se abrirían, chocando con la realidad. El hombre con la cicatriz había regresado, con una mirada de triunfo. Todo esto era un juego desde el principio, dijo. Su sonrisa torcida indicaba que todo estaba orquestado, que las piezas ahora encajaban. Lucas sintió cómo su corazón se hundía. Te lo dije, Lucas. A veces, los secretos son más oscuros de lo que puedes imaginar. La ansiedad lo devoraba. La sombra del hombre con la cicatriz pendía sobre él, y en ese instante, Lucas comprendió que todo su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Las decisiones que tomaría a continuación no solo definirían su vida, sino también el destino de su barrio. Estaba atrapado entre la verdad y la traición, entre lo que sabía y lo que aún debía descubrir. Y mientras la batalla se desataba a su alrededor, una pregunta reverberaba en su mente. ¿Quién podría realmente ser su aliado en este intrincado juego de poder y mentiras? El caos en el parque era ensordecedor. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre, su hermana Sofía y Andrés estaban allí, luchando por sobrevivir, mientras María, furiosa y desesperada, gritando la verdad de Alejandro. Todo era un torbellino de emociones crudas. Miedo, dolor, traición. ¡Lucas, corre!, gritó su madre, tirando de su brazo. Él la miró, el nudo en su garganta casi insoportable. Quería protegerla, pero sabía que el camino estaba lleno de peligros. Alejandro, aún en el suelo, intentó levantarse. Su cara reflejaba terror, y Lucas, aunque abrumado, sintió un leve destello de compasión. «Es un monstruo, no puedes confiar en él», exclamó María, su mirada fija en Alejandro, quien ahora suplicaba por su vida. «¿Vas a dejar que se escape de esto, Lucas?». Las palabras de María eran como cuchillos, desgarrando su corazón. Sin embargo, de repente, un grito desgarrador rompió el aire. «Lucas, ayúdame». Sofía, que intentaba cubrirse, derrapó ante un grupo de hombres armados que corrían en su dirección. Las balas zumbaban peligrosamente cerca. «¡Mamá!», sufrió Lucas, y la adrenalina le dio un nuevo impulso. En un instante de claridad, su mente se llenó de decisión. Correría hacia su madre, hacia su familia, y haría lo que fuera necesario. «Andrés, cuida de Sofía», le gritó, y cuando su hermano asintió, Lucas se lanzó hacia su madre. Su corazón latía con fuerza, el miedo le oprimía el pecho, pero también la determinación. En un alarde de coraje, Lucas tomó la mano de su madre y la llevó hacia el oscuro callejón al borde del parque. «Vamos, debemos salir de aquí», la urgió, sus propios pasos resonando con fuerza, cada vez más firmes. Mientras la familia se refugiaba, el sonido de disparos resonaba cada vez más distantes, más lejanos, y allí, ocultos tras la seguridad del callejón, se detuvieron y tomaron aliento. El sudor perlaba sus frentes. La urgencia aún llenaba sus miradas. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Lucas, su voz temblando con la mezcla de nervios y amor. «Estoy bien, gracias a ti», respondía su madre, pero había una claridad en sus ojos. «Lucas, hay cosas que necesitas saber sobre tu padre». Todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse en el aire. Lucas sintió un estremecimiento. Las revelaciones estaban al borde de salir. «¿Qué quieres decir?», preguntó, desolado. «¿Es él parte de todo esto?». Sus manos temblaban, el recuerdo de su padre, invadiendo su mente. Él nunca quiso hacer daño, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El eco de las explosiones aún resonaba en su mente. Su madre miró a los lados, asegurándose de que estaban a salvo. «Tienes que conocer la verdad. Todo está conectado, Lucas. Alejandro no es el único culpable. Es más complicado de lo que piensas». Afuera, el caos seguía y el golpe de cada disparo resonaba con una certeza que le helaba la sangre. «Verás, hay algo más grande detrás de esto. Tu padre era parte de un plan que fue más allá de lo que imaginábamos». Sus palabras daban vueltas en la cabeza de Lucas. «¿Y cómo me protegerías de eso?», se atrevió a interrogar, el miedo nuevamente aplanando su pecho.
La distancia entre la verdad y su percepción se desvanecía en un solo instante. Juntos, tal vez podamos romperlo, respondió su madre, aferrando su mano, pero el eco de un disparo rompió el aire una vez más, acercándose a ellos. Lucas sintió que el tiempo se deslizaba, y en ese momento vio una figura familiar entre la niebla. Jorge, quien avanzaba velozmente hacia ellos. «Lucas, es hora de acabar con esto», gritó Jorge, empujando detrás de él a María, sudorosa y aún llena de rabia. Él tiene que enfrentar su destino, señalando a Alejandro. Lucas miró a Alejandro, con su humanidad rota y aplastada, y cuando sus ojos se cruzaron, sintió una conexión inesperada. «No soy el monstruo que piensas», dijo Alejandro, su voz temblorosa. Y en ese instante, Lucas comprendió que todos eran piezas de un juego más grande, un juego que había costado vida y dolor. «Podemos cambiar esto juntos», gritó Lucas, el sonido de su propia voz emergiendo con fuerza, resonando en el aire. «Detendremos este ciclo, sin más dolor, sin más mentiras». Con un empujón de coraje, se volvió hacia Jorge y María. «Ustedes también deben quererlo». Las miradas de todos se firmaron en un único punto, y en un acto de desesperación, Lucas dio un paso hacia el camino donde todo comenzó. «Vamos, es hora de enfrentarlos». Con cada palabra, resonando como un eco de esperanza, finalmente se atrevieron a desafiar el destino. El aire estaba cargado de tensión, pero el camino se abría ante ellos. Lucas, su madre, Sofía, Jorge y María unieron sus fuerzas contra la turba que había estado manipulando sus vidas. La verdad era un fuego que ardía en su pecho, y cuando avanzaron hacia el peligro, una chispa de esperanza brilló en medio de la oscuridad. El futuro era incierto, sí, pero el cambio estaba en sus manos. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? No esperes ni un segundo más para suscribirte de inmediato a este canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de ayudar al canal. Destruye ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que siga trayendo más historias increíbles. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque cada voz cuenta, y la comunidad necesita saber lo que piensas. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo, con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es lo que hace que sigamos adelante.